Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. La ocurrencia sobresaliente es que la noche de hoy, 24 de diciembre, cuando sale este programa, a las 11 de la mañana, en Supercanal, en su versión central, y luego reproducida por Teleimpacto, el primero por los canales 33 y 3 de Claro y del Cable respectivamente, y el segundo canales 52 y 22, Claro y el Cable. Desde luego, a partir de las 12 del mediodía, ya en YouTube, habrá de estar, Dios mediante, esta entrega. Nochebuena es una fecha cumbre para nosotros los cristianos. La lealtad, la fidelidad de vida al Señor nos hace alegre cuando se celebra su nacimiento. Un ejemplo enorme del poder de Dios. Dios hecho hombre, hijo de María, nacido en las condiciones que históricamente se ha descrito, en un pesebre humildísimo, huyendo de persecuciones delicadas, porque ya estaba anunciada su llegada. Espero que la familia dominicana y especialmente nuestros compatriotas residentes en el extranjero aprovechen esta noche en familia, con moderación y serenidad, para reflexionar y pensar sobre los problemas que estamos afrontando, sobre sus posibles soluciones, porque eso es provechoso hacerlo en este tiempo. Pero bien, acerca del COVID hay noticias. La autoridad reporta que hay un brote, aunque no muy letal, sí se está haciendo numeroso el contagio. Creo que tiene unas siglas, INU, algo así, su variable. Y yo lo cito ahora agregando que tuve una experiencia personal que lució en principio seria, porque de repente, estando en la estancia María Virgen, me sobrevino una especie de vaído. Bajó la presión a 8.5. Perdí la orientación entre mis amigos, ¿no? Y todos pensaron que podía ser el vértigo, que ya tiene 2 años que me diera en forma más o menos severa. Perdón. Pero se localizaron los médicos aquí en la capital y dieron sus instrucciones muy sencillas, ¿no? Pónganle los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo cuando los recuesten y denle una taza de café. Pero ellos naturalmente con su preocupación de que podía haber algo arriba, un ictus, un principio de derrame o algo por el estilo. El hecho es que vine a Santo Domingo, improvisamos una especie de vehículo fuera de la órbita de 911 y vine bien. Me internaron en una clínica muy estimada por nosotros, la clínica Doctor Abel González,
un viejo y querido amigo ya desaparecido, que sus hijos mantienen. Y claro, los médicos, el doctor Ureña a la cabeza, y en otro orden, mi sobrino nieto Moisés Castillo Bretón, joven médico muy prometedor. Me hicieron las pruebas, tomografía, afortunadamente nada arriba, todo muy limpio, y más o menos no le dieron cabida al vértigo. Un tipo de espasmo vasovagal, una baja de presión, un bajo de presión, y eso me fui para mi casa. Sin embargo, debo decir, y por eso lo cito así, con esos detalles, que me preocupé. ¿Me hicieron prueba de COVID? No. Sí me la hicieron. No había COVID, para decirlo correctamente. Tampoco dengue. Se podría estar en presencia de una de esas variables del COVID-19 que se ha mantenido haciendo ronda de la salud dominicana. Hay muchos casos de internamientos severos y no sé cuántas bajas puede haber entre nosotros. Entonces me propuse a pensar en la respuesta y dije, no todo el mundo tiene la compañía y la previsión de asistir a alguien que tenga un episodio parecido. El peligro está en el retardo, en demorar la presencia médica, la asistencia y los análisis correspondientes para determinar si anda o no por ahí, sobre todo en un caso como el mío, de edad avanzada, avanzadísima, entiendo, y con una precondición de cardiovascular, que afortunadamente no apareció ningún signo de que ella tuviera que ver en esto. Lo cierto es que me sentí satisfecho por la insistencia en que ustedes, amables amigos de la respuesta, tengan mucha atención sobre el fenómeno. Es el invierno, está claro. Puede ser una gripe. Yo tengo vacuna de la influenza, claro está. Porque encontraron algún tipo de problema que podía derivar en una bronquitis o algo así, ¿no? Pero ya eso está bajo control. Bueno, al grado de que estoy aquí frente a ustedes, cumpliendo mi deber. Las guerras, paso a la segunda parte del umbral, terribles. No hay manera de llegar a la alegría de la paz. Todo luce muy complicado y peligroso. Las posibilidades de una escalada aumentan. Hay un tipo de ambiente internacional muy tenso, tanto con la de Ucrania como la otra que ya es mayor, la de la Franja de Gaza. Y en realidad eso hay que estar atento porque vendrán consecuencias. Ya están llegando en la economía y en muchas de las relaciones del comercio y del propio estándar de vida, porque son percances tan graves que tienen repercusiones mundiales. Lo cierto es que en medio de esto surge otra nueva preocupación con los vecinos.
En lugar de detener la construcción del canal del el río Dajabón en su segmento mínimo llamado Masacre, aparece en la noticia de que hubo contribuciones millonarias para ampliar la capacidad del canal y quedar en condiciones de llevarse propiamente todo el río, porque hubo contribuyentes millonarios, no se sabe si fue la élite que tiene sus ejércitos de guerrillas, de pandillas criminales, o si fueron estas ya acomodadas bueno, ya tienen una especie de nuevo mando, Guy Philippe, que lo sacaron de una cárcel de Estados Unidos para venir ahí. Lo liberaron para traerlo ahí. Lo cierto es que la provocación es obvia. Me decía un técnico de la familia, muy preparado, que sobrino mío, en Cuba, en un seminario que dieron los cubanos, siendo él funcionario, no sé si de INAPA o de CAS, no, era de INAPA. Y se sorprendió en la semana que estuvo allí porque aprendió tanto sobre el problema de las aguas, que ahora cuando se presenta el problema, esos conocimientos afloran. Y él me decía, vi las fílmicas y lo que vi es que se está haciendo ahí no es obra de maestros de obra y de obreros haitianos y de pandilleros, no. Ahí se está haciendo una obra de verdad, grande para desviar el río totalmente. Ahora, cuando ellos hablan de mojar llanos cultivables que tienen, irrigarlo, no están diciendo toda la verdad. Hacen lagunas enormes para almacenar agua. Es decir, que no es verdad que ellos están pensando en tomar una parte mínima, razonable, la que le pueda corresponder de acuerdo al Tratado de 1929, que en nuestro país tiene rango constitucional. No, que habla este tratado de cuando los ríos nacen, son propiedad en su nacimiento del territorio donde nacen y del territorio que cruzan, que pasan. Nosotros tenemos 55 kilómetros del curso del río Dajabón y el Masacre como desvío 2,5 kilómetros. Ellos aprovechan eso para llevarse el río ahí y todo lo que quede del río para abajo coge para allá y deja de venir a la parte de Saladilla, donde hay áreas enormes de cultivo que quedarían sin riego. Él me dijo, ahí debe de haber mínimamente un diseño cubano. Esas aguas guardadas, almacenadas, para poder llevar todo el caudal del río y mantenerlo en el uso después para riego que puedan hacer, es evidente, esa no es la obra de obreros, como digo, o maestros de obra, inventando, no. Nosotros, en cambio, lucimos como paralizados, por no decir anonadados. Las reacciones han sido mínimas. Más bien, lo que se está destacando ahora es el intenso comercio que rebrotó en la frontera de Dajabón, casi dándolo como una especie de júbilo nacional.
y medio colocando en tercer plano, cuarto plano, quinto plano, el problema real. Salió una denuncia sobre vigía. Al parecer las bombas, dice el Instituto Dominicano que tiene que ver, el INAPA, que no se han puesto en funcionamiento porque no ha habido necesidad, pero que el canal ya fue reparado y que está recibiendo, por lo que la denuncia de los agricultores es exagerada. Pero en la vigía parece que no va a estar la solución nuestra, sino en la presa de Don Miguel. Parece que tendremos que construir la presa de Don Miguel para poder distribuir razonablemente el agua a que ellos tengan derecho y conservar el agua a la que tengamos derecho nosotros. La idea es todavía muy vaga, a pesar de que está contenida en un texto magistral, el acuerdo del 29, el tratado, más el protocolo de 1936, 38, que venía a perfeccionarlo. Tenemos un antecedente que yo desconozco naturalmente, que fue el aprovechamiento de las aguas en Pedernales. Y creo que ahí se aplicó el criterio de que la mayor cantidad de agua fuera a ellos, porque quizás, no entiendo bien, no sé bien, el curso era menor en nuestro territorio. Y se utilizó el mecanismo de la equidad, la distribución razonable del agua. El que tiene el río en mayor área del territorio tendrá necesidad de aprovechar más el agua. En definitiva, lo que parece que vendría como una disputa internacional, una especie de gran juicio sobre ese trastorno, si se emprende sobre todo la presa de Don Miguel, más que el problema de bomba, que parece que es insuficiente, no. Y podría lucir medio arbitrario. En cambio, si se represa, ya se sabe cuánto va, cuánto viene. Y se contiene a fin de que no sea saqueada su agua. Saqueada, robada, no tiene otro nombre. Entonces, en todos estos momentos, uno se encuentra con un Haití a punto de llegar al colmo del colapso. En febrero quedan sin gobierno. Sin gobierno. Ni Senado, ni Cámara de Diputados, ni Poder Judicial, ni Presidencia. Una cosa vacía. Hay un territorio lleno de pandillas criminales preparadas y altamente dispuestas a actuar con armamento de última generación, abundantísimo. Que he visto ahora que 6 senadores norteamericanos sajones, le están reprochando al presidente Biden la dilación en la cuestión de las armas. Están armando a Haití en una forma alarmante. Y dicen, está pasando por República Dominicana. Aquí lo desmintieron, pero yo insisto mucho en que después del terremoto se incurrió en el error penosísimo de ofrecer a Jaina Oriental como un puerto indispensable para llevar los auxilios a Haití. Y naturalmente los furgones que iban o venían tenían la leyenda chequeado de origen. No se sometía a chequeo. Y aumentó el tráfico de droga en ese periodo
hasta diciembre del año 10. No, diciembre del año 12. Aumentó un 800%. Se multiplicó por 8 veces el tráfico de droga hacia Europa solamente. Aquí hubo un seminario que yo he hablado mucho de él, en diciembre del 12, cuando todos los jefes de aduana importantes de Europa vinieron y estaban alarmados porque República Dominicana tenía un 800% y todos los puertos de Europa estaban que no sabían qué hacer. Miren lo que había abajo. Claro, si le abrieron el grifo, chequeado de origen, a los furgones y poco aumentó. Debió ir más. Así era la licencia que se había consentido. Por lo que pienso que nosotros estamos descuidando, a pesar de las medidas tomadas por el gobierno. Han sido naturalmente necesario reprender esto. Desconocidas y maltratadas por una oposición desertora de la causa nacional, que se ha afiliado con los planes de Haití, con silencio, disimulaciones y crítica al trabajo nuestro. Pero el presidente de la República tiene que cuidarse, porque evidentemente le están provocando y le están obligando a extremar el rigor. ¿Cuántas veces ha pedido el gobierno dominicano que conforme al diálogo se había planteado la cuestión de compartir el diseño, lo que se podía hacer allá? 100 veces. ¿Qué caso le ha puesto Haití a eso? Desafiante. Una tribu armada, peligrosísima. Entonces, el vacío de poder, la llegada de delincuentes condenados en Estados Unidos, sacados de la cárcel, así vengan, váyase para su pueblo, para su país, haga lo que usted sabe hacer. Ese fue el decisivo en el derrocamiento de Aristides. Pero puede haber una toma de poder de la izquierda haitiana, porque el señor Maduro de Venezuela tiene un vínculo histórico de gratitud bolivariana. Y si quieren intentar desde Nicaragua o cualquier otro lugar, tipo de expedición, están organizando las estructuras paramilitares que van a responder a eso. Guerra civil, que va necesariamente a afectarnos a nosotros en una forma inenarrable. Lo cierto es que el problema no es tanto de allá, por el vacío que viene, que es deliberado, que se ha querido hacer desde la muerte de su presidente. No es nuevo. Un cálculo horrible contra el país y su supervivencia. Bien. Hay un aspecto que yo siempre quiero recomendar en la respuesta. Algo así como un esbozo de lo que he escrito en el blog La Pregunta, que cada miércoles aparece. La pregunta de esta semana: la que espero someter para miércoles, pienso dedicarla a la cuestión de las reformas verdaderas de las políticas penales nuestras. Dejar ese desorden de desprecio y olvido de un código atajado con falsas justificaciones de las 3 causales, atajado por el temor de sus disposiciones sobre crímenes contra los intereses fundamentales de la nación. No puede seguir.
El Código Penal, ya sabemos que lo han sepultado 3 veces. 2 vetos presidenciales de Danilo Medina mereció. Y lo mantienen todavía en la sombra. Y el otro, desgraciadamente, ya la vida respondió en forma terminante. Su esfuerzo, señores juristas de nuevo cuño, por dotar a la República del sistema adversarial acusatorio, la justicia entre iguales, ha sido catastrófico. Las ultragarantías han sido utilizadas a mansalva por el crimen. No solo el crimen organizado, sino el crimen de la cosa pública. Ahora lo estamos viendo. Las coerciones, coerción de 1 año y medio. Meses después, no. Dije, modifíquenla. No, el arresto domiciliario. Después, no, tampoco ni arresto domiciliario. Autores e imputados por robos multimillonarios de fondos públicos. Y ayer lo comentaba con uno de mis hijos. Y esa benignidad de los jueces con los señores ministros de Danilo Medina, ¿será solo focalizada ahí o los de Asua, San Pedro, los distintos establecimientos penitenciarios podrán recibir su gracia, su compasión de que deben los internos pasar su Nochebuena feliz en su casa? No, hombre, por Dios, es una burla al país. Incluso un desconocimiento de un mandato constitucional que es, a mi juicio, imperativo. La igualdad de todos ante la ley. Ese comportamiento de las jurisdicciones nuestras es pecaminoso. Y yo lo he advertido varias veces. Si siguen por ese camino van a terminar en un descrédito absoluto. Porque la gente lo que va a entender es que la opulencia de los imputados es la que está funcionando para hacer viable su libertad. Esa es la realidad. Están faltando a sus deberes. Respetar una opinión pública que fue sensibilizada con pruebas. No. Vayan a su casa y pasen su Navidad con su papá y su mamá. Y los de Asua, y los demás de Najayo, La Victoria, que tienen madre, padre igual. ¿Por qué no con ellos? La generalidad, la inmensa mayoría no tiene recursos. Ahora, si corresponden a ciertos litorales, se van. No, hombre, por Dios, hay que hacer reformas verdaderas. Que yo propuse hacer en un seminario hace 20 años. Y esa pregunta del miércoles que viene va a tener la primera entrega de mi conferencia en ese seminario por las reformas penales. Hablé de la necesidad de crear una especie de ministerio permanente para las reformas penales, definitiva. Algo que para diseñarlo y labrarlo y consagrarlo tomaría 5 más años. Pero es un ministerio. Y los mejores abogados convocados pasar al servicio permanente y convocar los sectores para discutir capítulo por capítulo, artículo por artículo, lo que necesitamos como Código Penal y como Código Procesal Penal. Que no ocurra, desde luego, si se somete un proyecto de tal tipo, lo que ha ocurrido con las leyes fundamentales, que la Constitución mandó a dictar, especialmente la relacionada con la consulta popular. Y dice la Constitución en el término máximo de 5 años.
deben ser dictadas leyes especiales para el habeas corpus, para el referéndum, para la consulta popular. Ya vamos por cuántos años de la Constitución, por 13 años, 8 años, y ninguno de los gobernantes ha cumplido con el mandato constitucional. Por una razón u otra, han inobservado la Constitución. Y eso no puede ser. Al menos no puede quedar sin la sanción moral de la censura. Bueno, de todos modos, señores, estamos en Navidad. Como dije al principio, para mí una fecha especial de pesar, porque la ausencia de mi esposa, muerta hace 2 años, casi 2 años, fallecida, su ausencia aumenta el pesar de no tenerla. Y haré mi esfuerzo entre mis hijos, mis nietos y bisnietos para ver de qué manera puedo derribar esa ausencia que aumenta el dolor de perderla, aunque permanece en el recuerdo con mayor intensidad cada día. Ahora voy a tratar de cerrar el programa con una exposición especial. En el Listín Diario apareció un artículo, un informe, un reportaje, más bien, bajo la firma de la joven Patricia Reyes, a la cual no he tenido el honor de conocer, relatando un atraco contra niños, contra un niño, para ponerlo en el singular debido, perpetrado con pistola por otro joven, me imagino ya saliendo de la adolescencia. Ese reportaje me conmovió y me llevó a incorporar al blog la pregunta, la cuestión de las reformas penales indispensables. El tiempo desde el cual yo estuve advirtiendo del peligro singularísimo que significaban las marginalidades que habrían de producirse con el desarraigo de nuestra población del campo. Tensiones sociales, tenencia de tierra y marginalidad. Fue una conferencia dictada en 1984. Y en ella yo advertía de todo eso. Y decía, si la conspiración contra el programa agrario del doctor Balaguer progresa y lo abruma y lo contiene, el desarraigo va a ser masivo. Y lo peor es que los políticos de mucha importancia han celebrado eso. Una nueva versión de la República Dominicana tiene más de un 50% largo, casi un 60%, de población urbana. Ajá. Las marginalidades urbanas, mansas, tranquilas, felices, no, oprimidas, abandonadas, en una pobreza sin nombre, oportunidades
cabezas de familia, o las madres solteras sobre todo, de poder formar a los hijos en los deberes, en el respeto a los valores nacionales, sobre todo a los derechos fundamentales entre los cuales está la vida. Esas marginalidades están brotando. Dice Patria Reyes, la autora del reportaje, que está muy bien articulado, porque se basa en la confesión que le hace una madre del asalto a su hijo de 13 años sentado en una galería, que alguien le dice por las rejas algo, él voltea la cara y ve que tiene una pistola apuntándole a la sien. Y el otro joven le dice, no, búscame dinero. Él le dice, yo no tengo dinero. Si tú quieres, yo preparo pan con queso o algo de eso. No, dinero. ¿Con quién usted vive aquí? No, mi mamá y mi hermano, pero ellos no vienen de noche, vienen muy tarde. Y como dice el niño de 13 años, que lucía asustado, el atracador con la pistola. Increíble. Lo describe en una forma primorosa. Había habido un asalto 2 meses antes al hermano mayor, en la Marquesina. El niño, cuando le hablaba a la madre, le decía, yo quiero mudarme de este barrio, yo no puedo vivir aquí, no, vámonos, empavorizado. Señores, haber escrito aquella conferencia en el 84 y prever esas cosas, yo creo tener el mérito. Después, en el seminario de 2003, planteé la situación otra vez, y esa es la que voy a reproducir ahora, una de esas dos, en 2 o 3 entregas. Aprovechando el tiempo de Navidad y salir un poco de la riña política y de las preocupaciones internacionales que me están asediando. La idea es que hacer esta respuesta en este tiempo me ha resultado agradable, pero fuerte. Porque a veces lo que uno encuentra como un hallazgo en su vida, valioso, reclamable como mérito, no lo puede alegrar. Es decir, recordarlo y decir contra los hechos me están dando la razón, Dios mío. Los hechos me están dando la razón. ¿Me alegro? No. Me entristezco más. Me duele. No me oyeron. No me oyeron y fui persistente, terco, desafiante. Pero tenemos que vivir con esas situaciones. Entonces, le digo a doña Grisel, mi auxiliar, búsqueme de mis relatos, 6 relatos, un folleto que está en el contenido en el blog La Pregunta. Los relatos nosotros se reprodujeron hace ya algunos años. Búsqueme el de doña Manuela, el relato doña Manuela. Y me puse a leerlo. Dios mío. Es el relato de una señora de mucha edad que muere en mi pueblo, doña Manuela. Y días antes de morir, una vecina que la acudió en el momento que se moría, oyó cuando ella le dijo, antes de morir,
cuiden los niños, cuiden al pueblo. Pero ella le había contado a la vecina 3 días antes que se le apareció en su habitación un ladrón, un jovenzuelo ladrón. Y ella le dijo, mira, yo no tengo nada. Si tú quieres, llévate este mentolatum que está ahí. Y para su sorpresa, el ladrón se sentó en la cama, junto a la cama, y se puso a conversar con ella. Y ella le decía, ¿por qué te dedicas a esto, mi hijo? Tú tienes que trabajar. Y en definitiva, el relato es interesante, me lo encontré muy interesante, pero especialmente quiero citar hoy lo relativo a la cuestión de los niños. Y hay relatos, su entierro, las murmuraciones, porque hubo bribones que decían, bueno, pero esa vieja y un ladrón cerca de la cama. No. Están incluso las explicaciones que da el obispo, ya anciano en su mecedora, que conocía a doña Manuela desde todo el tiempo. El propio campanero de la iglesia, que era su amigo, y que disputaba en edad con ella, y se hacían la pregunta de a quién iban a doblar primero. Y todo lo que resulta del relato más importante hay que ver lo que ese relato dice. Ese relato que fue verídico, no fruto de novela o imaginación, fue verídico. Yo creo, dijo uno de los vecinos, que a esos niños que andan en malos pasos les llaman naciones entre nosotros. Efectivamente. Y otro que decía, lo que no me cuadra es por qué hay que cuidar a tanta gente si el diablo no es nuevo y siempre ha estado suelto. Sería que los niños harían cosas muy malas, de esas que nunca se han visto. Puede que el diablo los haya puesto en eso. Yo estuve de gira por Centroamérica, decía una joven vecina, con unos amigos, y oí hablar de cosas peligrosas hechas por niños. Le llamaban maras. Como se llama una mata de aquí, muy bonita, por cierto. Y un joven le decía, yo creo que aquí esos niños que andan en malos pasos, lo que leí, les llaman naciones. El hecho es que terminaron donde el obispo, y el obispo defendió la memoria de doña Manuela, la describió, de dónde venía, cómo había sido virtuosa. Y él decía, el obispo, eso de que ella dijera que al morir cuiden los niños y cuiden al pueblo, hay que ponerle atención, porque eso puede significar gran dolor para el país. Entonces le hizo una serie de observaciones sobre doña Manuela y su preocupación última. ¿Por qué doña Manuela pidió que cuidaran los niños? ¿Cuáles niños? Ella nunca tuvo hijos. ¿Por qué pidió que cuidaran al pueblo? Ella lo intentó siempre, desde su experiencia, pero no se reconocieron actividades de simpatías políticas, decía el obispo. Que el diablo anda suelto, se lo dijo alguien, o ella lo previó. Llevando el razonamiento suavemente y más lejos, dijo el obispo, convinieron en consultar con él, pensando que él podría descifrar los enigmas. Al día siguiente recibió el obispo en su modesta mecedora los sensatos municipios que solo querían despejar dudas y lograr explicaciones de ese final tan tormentoso de doña Manuela. Todos, sin decirlo, no dejaban de ver en aquello algún oscuro presagio.
Eso, el obispo les oyó pacientemente y les dijo: déjenme que les cuente la historia, comenzando por esto. En realidad, Manuela pertenecía a una familia rica y numerosa. Su padre fue un médico cuando estos eran médicos de verdad. Sus hermanos resultaban encantadores por el buen humor abundante de todos. Y así fue hasta que una de las hermanas casó con alguien peligroso por su afición a las intrigas. A partir de aquella boda se perdió toda la concordia en la familia. Al morir el doctor llegaron los fantasmas de los intereses sucesorales y aparecieron los notarios, se endemoniaron los tratos y los hermanos olvidaron el drama del santo libro sobre Caín y Abel. El hecho es que aquello terminó en un charco de sangre. Algo peor, murió el más desprendido y brillante que estudiaba para seguir los pasos del padre y solo fue a mediar entre los hermanos separados por el odio. La desgracia fue inmensa, tuvo características dantescas. La hermana de la discordia se vistió de rojo y barrió sonreída la sangre del inocente hermano, ingenuo mediador en la disputa. Todo aquello al día siguiente, antes de que secara su sangre, que era la suya. Se fatalizaron todos menos Manuela, quien junto a su hermana Justina permaneció en la antigua casona. Manuela era muy buena, pero siempre la torturó el remordimiento de haber llevado al hermano al sacrificio. No le servía la santidad de sus propósitos de unir a los hermanos divididos. Eso la llevó al descuido del atuendo y el aseo personal. Enflaqueció, se le cayeron los dientes, su cabello muy blanco se fripió de tal modo que parecía un esperpento, ella que fuera tan bella. Desde entonces, prosiguió el obispo, entregó su alma al Señor, pedía cada vez más que la llamara. Se llenó de sospechas al ver que todos los demás fueron reclamados menos ella, como si estuviera condenada a vivir con misteriosas tareas que cumplir, de caridad necesariamente. Era humilde Manuela, sobre todo muy abnegada, de ahí que en los desdichas de los otros aparecía siempre. Yo no dudo que ese ladrón del cual hablan ustedes, al verla tan simple y valerosa, la respetara. Es posible que la viera, pues no era despreciable cuando predicaba. Quizás le dijo algo en relación a los niños del pueblo. Tal vez era muy joven el propio ladrón, o quién sabe. Pero esto lo cuento para traer algo que viene ocurriendo. He sabido que al juzgado han llegado algunos casos de muerte que no pueden ser juzgados por ser sus autores niños y adolescentes. Si eso es como dicen los periódicos, que no se puede siquiera publicar sus nombres, porque la ley lo prohíbe, entonces hay que pensar en que el diablo anda suelto, como afirman que dijera Manuela. Yo me pregunto en los líos de estos tiempos, ¿por qué no se prohíbe también dar los nombres de los muertos? Antes le llamaban occiso, así quedaría todo mejor solapado, como en familia. La expresión de que el diablo anda suelto, yo que confesé tantas veces a Manuela, sé que buscaba describir con ello algún caos. La inseguridad individual no es cualquier cosa para la gente de edad, mis queridos amigos. El obispo no se detuvo en su sosegada perorata. Manuela jamás supo de seminarios penales ni penitenciarios. La idea que pudo tener de eso quizás fue la de una tomadera de café de un grupo de pequeños y fugaces sabios, por decirlo de algún modo. Manuela venía graduada del sufrimiento en la universidad de la vida, sobre todo después de la caída de su hermano. Imagínense si sabría ella lo que duele en cada caso, a cada quien su muerto. Su pánico pudo surgir al pensar que vendrían muchos de esos muertos por obra de niños y adolescentes. Piensen en la confusión de esa criatura ante la impunidad de los autores de esos hechos tremendos de dar muerte.
Perdonen si me extiendo. No me atrevo a asegurarlo y en público menos. El Apocalipsis podría estar dando anticipos de sus estragos. Quizás no sean todos los avisos, las revelaciones de Juan en el libro sagrado. Las cosas que no van a ocurrir, que nos van a ocurrir, se están viendo. Es cierto que tenemos muchos tribunales y no pocas leyes, con sus trajes de luz en una buena técnica, pero no sé si acierto al decir que todo eso parece un vano ornamento. Si lo digo públicamente, se me viene el mundo encima, decía el obispo, especialmente a mi santa iglesia, que a fuerza de durar la desoyen por vieja. Una antiguaya decrépita como Manuela, en un tiempo en que se dice que la comunicación cambió los evangelios. Que me diga alguien qué es lo que nos espera. Abuso de ustedes, lo sé, cuando aprovecho su presencia para decirle que esa reyerta entre un mundo que nace y otro que muere van a ser muy duras. El mundo nuevo es mucho más brillante. Claro está, con su tecnología deslumbrante, pero trae males inherentes, peores que los viejos. Y no voy a señalar el destino de Dios en esta confrontación, no me atrevo. Yo que soy obispo, imagínense la gente sencilla, hasta dónde tendrá que callar cuando le echaron de menos. Mi fe en Dios es inconmovible, pero pienso que no será cuestión de fe lo que vendrá. Serán los males inherentes los que hablarán para decir al final quién ganó la partida. Olvídense de Dios si les tranquiliza. Apóyense en su cultura, sobre todo aquellos que tienen la poderosa explicación de la evolución y creen en la generalidad de la selección, en la generosidad de la selección natural. Los que hablan del Big Bang como testigos presenciales, aunque ya comiencen a recelar del tercer y último acto. ¿Ustedes han oído de la globalización y el calentamiento global? La Tierra lo comienza a tomar en serio y se enoja y calienta. Parece preludio de sus imprevisibles respuestas. Ojalá no sea el precio de su impresionante progreso. En la sociedad los signos podrían ser otros. Los enojos de la desintegración irían por otros caminos. No me lo pregunten, que no quiero hacer el ridículo de no comprenderlo. El tiempo se me acaba y no quiero finalizar. Y no puedo finalizar lo que dijo él sobre el campanero, doña Manuela, que el diablo andaba suelto y asústese, doña Manuela, de cuando los niños comiencen a matar. A Patria Reyes del Listín Diario, mi felicitación ardorosa por ese reportaje tan profundo y serio. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33 de Claro, 3 del Cable a las 11 de la mañana en nuestra versión central. Que asimismo Impacto a las 12 del mediodía, canales 52 y 22, 52 de Claro, 22 del Cable, a las 12 del mediodía, a las 9 de la noche y 7 de la mañana de lunes. En YouTube, a partir de las 12 del mediodía de domingo, estamos ya agradeciéndole a todos aquellos que nos reproducen por amistad o simpatía. Gracias. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en la entrega de una nueva respuesta el próximo fin de semana. Así lo espero.